Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la geografía y el lugar en el que nos escuchen. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Defender Rojava es defender la humanidad, un aporte para romper el cerco mediático y traer análisis y perspectivas que no se encuentran en los medios masivos para comprender lo que acontece en Oriente Medio y tener acceso de lo que ocurre en la revolución de Rojava, la primera revolución del siglo XXI y la primera revolución de las mujeres. Como se sabe, en la actualidad Oriente Medio se ha convertido en el centro del caos mundial, donde las potencias globales se enfrentan para imponer sus intereses que van en contra de la vida y la humanidad, desatando guerras inhumanas que destruyen poblaciones enteras. La Franja de Gaza es muestra de ello. Allí, más de 45.000 personas han sido asesinadas por el Estado sionista. De igual manera, Líbano sufrió en pocas semanas una destrucción y muerte sin precedentes. Ahora la guerra se expande a Siria. ¿Son estas guerras aisladas la una de la otra? ¿O al contrario, responden a una misma dinámica y proyección geopolítica de reorganización de la región para los intereses de los imperios globales? En el programa de hoy nos enfocaremos en los últimos desarrollos en Rojava y Siria y su conexión con los otros procesos de guerra y destrucción que se vienen presentando en Oriente Medio. Para esto tenemos como invitado a Miguel Montes, compañero integrante de la Academia de la Modernidad Democrática, quien nos explicará la actualidad de la revolución de Rojava y el nuevo escenario que se abre para el futuro cercano. Hola compañero Miguel, ¿cómo se encuentra? Sí, muchas gracias por invitarnos. Muy contento de estar aquí en el espacio y poder compartirlo con ustedes. Gracias. Bueno, para empezar, ¿podría contarnos brevemente qué es la Academia de la Modernidad Democrática? Sí, claro. Somos parte de un proceso que está inspirado en el paradigma de Öcalan, que es la base de la revolución, por ejemplo, en Rojava, pero en otras partes también del mundo, en Kurdistán y otras partes, y traemos esa experiencia que se ha juntado ahí y esas teorías, esos pensamientos a otras partes del mundo, ¿no? Donde nos reciben y hacemos intercambio con otros pueblos, otros procesos para poder formar algún tipo de pensamiento en conjunto y también prácticas, ¿no? A lo largo, donde nos apoyamos de forma mutua. Para hacer un contexto, ¿podría explicarnos qué es Rojava y qué es la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria? Bueno, para explicar Rojava, creo que se puede empezar por la primavera árabe, como se llama a veces, pero también le llamamos la primavera a los pueblos dentro de este pensamiento, porque en realidad no fue solamente una primavera de los pueblos árabes, sino también lo que ha quedado en la historia es que fue una primavera para el pueblo kurdo, ¿no? Fue un inicio nuevo, una revolución que se abrió en el territorio que históricamente es Kurdistán, pero donde viven también otros pueblos como el pueblo árabe, el asirio y muchos más. Y está dentro de la frontera creada por los estados que se llama Siria. Esto del año 1200, en el 2011 se dio la oportunidad, ¿no? A través de esa primavera para formar un tipo de revolución que era la continuación en realidad de algo que ya había empezado unos 30 o 40 años antes en el lado norte, en el lado de Turquía. Y ese movimiento se estuvo organizando aquí en esa zona y llegó al punto, bueno, se dio la oportunidad para poder desarrollar una revolución en el vacío y en los espacios que se había creado en el caos que era Siria en ese tiempo, ¿no? Y ahí se empezó a practicar un sistema confederal democrático, ¿no? El confederalismo democrático, que es la idea que ha planteado Öcalan como una solución para los pueblos de Kurdistán, pero también para otros pueblos del mundo. Y dentro de todo este proyecto, ¿no? Que se le llama Rojava de forma popular, pero de forma oficial hoy en día se conoce como la AADNES, la ADNES, que es la Administración Autónoma Democrática del Noreste de Siria.
Entonces, ¿por qué se usa ese nombre? Porque no se trata solamente de los kurdos, ¿no? Rojava es una palabra kurda y como así entonces dejar eso ahí puede que excluya a varias personas que viven en esa zona. Entonces, en el espíritu de la nación democrática se ha elegido otro nombre a través de las asambleas para presentar esa pluralidad que existe en la zona, pero también para crear como un tipo de invitación a, por ejemplo, el Estado de Siria a democratizarse y unirse a un tipo de federación, ¿no? Entonces, por eso que se usa ese nombre de la ADNES, o ANES también se ha conocido anteriormente. Desde el pasado 27 de noviembre, Siria se ha vuelto el foco de las noticias a nivel mundial. ¿Podría explicarnos qué está ocurriendo en este país y qué consecuencias tiene esto en el proceso de la revolución de Rojava? Mira, ahora hacen más o menos 3 o 4 días que hay un empuje de grupos yihadistas que están liderados por Turquía y están atacando y han llegado hasta Alepo. O sea, de las zonas que están como en el norte de Siria, en la frontera con Turquía, por ejemplo, las ciudades como Idlib, Bab y también las zonas de Afrin, que antes han sido zonas que han sido parte de la ADNES, pero que han sido ocupadas por el Estado turco y sus pandillas, ¿no? Estas pandillas ahora han hecho un avance hacia el centro de Siria, han tomado Alepo por el momento, y están avanzando rápidamente y tomando muchos pueblos alrededor de Alepo y alcanzando hasta la próxima ciudad yendo hacia el sur, que es Hama, y ahí hay un conflicto todavía con el Estado sirio principalmente, ¿no? Este es como la corriente principal en todo eso, pero dentro de ese movimiento también se ha creado la oportunidad para Turquía para atacar a la revolución en Rojava o en la ADNES, que también es parte de sus planes. Turquía tiene un plan de la nueva Otomanía, que fue un imperio hace más o menos 100 años atrás, perdió eso en la Primera Guerra Mundial y está tratando de recuperar eso a través de una aniquilación del pueblo kurdo en esa zona, porque como el pueblo kurdo durante estos 100 años se ha ido conociendo a sí mismo, entendiendo de que ha sido reprimido y por eso tomando posición para defender sus derechos y desarrollar su identidad y todo esto, y entender que tienen una conexión natural con ese territorio. Entonces el pueblo kurdo y los otros pueblos que están unidos a esa revolución no permiten obviamente esos planes de Turquía. Entonces están creando obstáculos para que eso se lleve a cabo. Por eso Turquía elige el camino de la guerra para llevar eso a cabo. ¿Quiénes son los desplazados en Shekba? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y qué relación tiene esto con la guerra en Afrin? La guerra en Afrin fue algo que ocurrió en 2018-2019. Y Afrin es un lugar que está otra vez ahí en el norte de Siria, ya yendo como al extremo del oeste, ¿no? Entonces es una zona que históricamente ha sido de resistencia, tiene una conexión muy profunda con su cultura, con sus tradiciones kurdas, pero también una conexión con la tierra, la agricultura que ha sido muy larga y profunda, y la mujer en especial ahí también ha tenido un papel importante. Por eso ha sido un centro de resistencia. Por eso fue muy importante para Turquía atacar esta zona, y lo que pasó en esos años, en 2019, fue que Rusia y Estados Unidos se retiraron de las posiciones que tenían ahí, como entregándole eso a Turquía, ¿no? Entonces quedó en manos del propio pueblo de Afrin de defenderse contra Turquía. Y tienen que imaginarse que Afrin en sí es una ciudad de más o menos 70.000 personas, o sea, es chiquitito. Alrededor hay muchos pueblos, más o menos en total 300.000 personas vivían ahí en ese momento de esa forma. Y llegó bajo ataque de toda la fuerza aérea y de Turquía, y también las fuerzas terrestres, pues de un bombardeo intenso aéreo.
y tienen que ver también de que hubo una resistencia muy fuerte en ese momento. El pueblo en esa zona habían tomado la decisión de defender eso con su vida, con su todo, y también lograron mantener eso un tiempo largo, pero en fin la presión fue tan fuerte y los poderes alrededor, que se supone que estaban protegiendo eso porque esa zona había sido clave en defender al mundo de lo que era el Estado Islámico, ¿no? Entonces ahí había un compromiso, pero soltaron eso y dejaron que Turquía bombardeara y atacara y ocupara esa zona. El resultado fue un desplazamiento de 300.000 personas y desde ese año hasta hoy en día las pandillas conectadas a Turquía, que por ejemplo es la SNA, que son yihadistas, que son grupos que han estado en oposición con Assad y han usado esa zona para robar, para tomar todos los recursos de esa zona. Por ejemplo, se roban las zonas agrícolas de los olivos, de la aceituna, que es muy típico de ahí, y han formado riqueza en base a ese territorio que le pertenece al pueblo, ¿no? Como ocupantes han venido ahí y han tomado eso y se han aprovechado de eso, y con el tiempo también se han estrenado militarmente y han creado una infraestructura y un régimen de terror ahí. Por ejemplo, Turquía ahí, a través de esas pandillas, que la usa como un tipo de vanguardia militar, ¿no? Para poder llevar a cabo sus planes en la zona, han instalado escuelas turcas en una zona que ha sido liberada, ¿no? Entonces los niños que han quedado ahí ahora están siendo asimilados, estudiando en el idioma turco. O sea, ha sido un régimen horrible. Cientos y cientos de personas han sido secuestradas, muchas personas han sido torturadas, y ahí se ha llevado una resistencia por la fuerza de liberación de Afrin clandestinamente, ¿no? Porque ya se ha convertido como en un régimen en manos de Turquía. Entonces, como resultado de todo ese ataque y esa guerra, la gente que fue desplazada se fue hacia el sur de Afrin, afuera de la zona ocupada, en una zona que se llama Shahba, donde se han instalado campamentos con más o menos 200.000 personas, ¿no? Casi toda la gente que se arrancó de ahí se instalaron en esos campamentos y han estado ahí desde esos años. Sin duda, en estos últimos ataques, como usted lo menciona, son muchos los grupos que están haciendo entrar en caos la región. ¿Podría explicarnos quiénes son los HTS y qué metas tienen con su avance? Asimismo, ¿quiénes son el SNA y qué metas tienen con su avance? Claro, las HTS, o lo que antes se conocía como Al-Nusra, que históricamente son una continuación de Al-Qaeda, ¿no? Que se conoce, por ejemplo, de la guerra en Afganistán y todo esto, son un eje suní yihadista. Entonces es una continuación de todo ese eje que ha existido de muchas formas en esa zona, y son términos prácticos pandillas yihadistas que tienen como proyecto conquistar al mundo y a la fuerza instalar un régimen islamista yihadista, ¿no? A través de la guerra, de la masacre, del genocidio de otros pueblos, quieren instalar su dominio de poder. Y en esa zona no han estado en Afrin, ahí había otro grupo que podemos hablar después, han estado un poquito más al sur oeste de esa zona, en algunas ciudades que se llaman Idlib y Bab, por ejemplo, y ahí también han tenido un proceso bastante similar a lo que ha pasado en Afrin, ¿no? Que han ocupado esa zona después del 2011, que fue la guerra y el caos en Siria, y han dominado eso con ayuda de Turquía, y han desarrollado sus fuerzas militares y han podido crear un tipo de infraestructura, ¿no? Esa pandilla ya se ha convertido en un tipo de ejército, pero todo con financiamiento, con entrenamiento militar por parte de Turquía. Son, en cuanto a la SNA, son la oposición contra Assad. Ya vieron que durante esa guerra, en el 2011, cuando se inició eso, se polarizó el país y se creó un tipo de coalición o alianza con
grupos que estaban en oposición a Assad, y dentro de eso también habían elementos muy fuertes yihadistas, habían paramilitares turcmenos, habían muchos diferentes grupos que se juntaron, pero también con ese proyecto de instalar un tipo de régimen yihadista. Entonces, a diferencia con la HTS, ellos se instalaron en Afrin después de la ocupación de Afrin. Turquía usó eso como una fuerza proxy en esa zona, y desde ese tiempo que eso, como nombrábamos, que lo han usado para mantener eso bajo control de Turquía y ahí financiándolo, estrenándolo. Y eso ya lleva casi 6 años en proceso, ¿no? Entonces ha sido un proceso largo, con un plan a largo plazo también de encontrar la forma como para poder llevar a cabo los planes de Turquía, del nuevo imperio otomano. Lo que se puede nombrar también es de que estas pandillas en varios momentos se han atacado uno entre el otro. O sea, en sí son bastante fragmentados, pero por el momento lo que se ve es que están actuando el HTS como una corriente que va enfocada hacia el sur, por ejemplo a través de Alepo, probablemente con la trayectoria de ir hasta Damasco, ¿no? Y el SNA está jugando más o menos el papel de la cola en eso, pero usando ese espacio, ese vacío que se crea y atacando más hacia las zonas kurdas. Profundicemos en los acontecimientos. ¿Qué pasa en Sheikh Maksud? ¿Qué pasa en Alepo en cuanto al pueblo kurdo? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la YPG y su decisión de resistir a estos ataques? Para entender Sheikh Maksud, que es una población en Alepo, hay que entender de que es una población mayormente kurda en una ciudad, la segunda ciudad de Siria, que ha sido rodeada por poblaciones árabes. Entonces es como una enclave dentro de Siria, un poquito alejado también de las otras zonas de lo que conocemos como Rojava, ¿no? Pero también para sobrevivir a esa situación obviamente se ha convertido y siempre ha sido un eje de resistencia. Por ejemplo, lo que hoy en día conocemos como la YPG se inició en Sheikh Maksud, en esa zona. Se llama la YGG en ese tiempo, la YXG, y ahora lo que se destaca ahí es que ese pueblo, con la situación difícil que tienen de ser rodeados por la HTS en el momento, han tomado la decisión colectiva de no irse de ahí, de quedarse ahí y resistir en contra de los ataques que vienen. Tienen muy buenas condiciones también en términos de experiencia y de decisión y convicción ideológica. Entonces hay mucha esperanza de que puedan defender su territorio. La decisión la tienen muy clara, ¿no? Por eso también que es una zona que se destaca en ese sentido, ¿no? Que tiene un sentimiento muy fuerte de lucha. Se puede nombrar también de que en uno de los libros que escribió Öcalan en la cárcel presentó la idea, en el 5º tomo del manifiesto que escribió ahí, presentó la idea que le llamaba la guerra popular revolucionaria, que era la estrategia revolucionaria que le proponía al movimiento kurdo, ¿no? Y eso consiste en de que todo el pueblo tiene que formar parte de una guerra revolucionaria. ¿Eso qué significa? No necesariamente que todos tienen que poner su mano en un arma, pero todos tienen que formar parte del esfuerzo de la guerra para defender la revolución, porque el análisis ha sido eso, de que las guerrillas, como era antes, por su propia fuerza no pueden llevar a cabo una revolución. El pueblo tiene que tomar esa decisión y hacer esa práctica para llevar eso a cabo. Entonces la estrategia explícita de este momento de la revolución en Kurdistán es eso, la guerra popular revolucionaria o la guerra revolucionaria popular, depende un poco de cómo se traduce, pero en sentido eso. Y lo que está haciendo ahí la población de Sheikh Maksud es demostrar qué significa eso en la práctica, ¿no? Que es un pueblo con hombres, mujeres, niños, niñas, tomando la decisión de no entregar lo que tienen, que es su tierra, que es la base de poder tener una revolución donde un pueblo pueda alcanzar su liberación, no soltar eso y tomar la decisión de hacerle frente a cualquier tipo de amenaza que va a venir y tratar de aniquilarlo y moverlo de esa tierra. Esto obviamente forma parte también de una estrategia que es válida en toda esa zona, pero ellos están mostrando de forma muy directa qué significa eso.
Muchas veces en los discursos de los medios masivos, todas estas guerras y caos que está atravesando Medio Oriente es visto de manera separada. ¿Podría explicarnos cuál es la lectura del movimiento kurdo de esta guerra? ¿Por qué se habla de que estamos en la Tercera Guerra Mundial? ¿Y cuál es el papel que tienen los estados hegemónicos en esto? Obviamente nos referimos a Turquía, Rusia, Israel, Estados Unidos e Irán. Bueno, se puede decir primero que hay muchos intereses que convergen en esta operación específica. Por ejemplo, como ya nombramos, el plan de Turquía de a través de sus pandillas avanzar ahí y realizar su sueño de un imperio nuevo. Y lo que está pasando con ese avance es de que están debilitando a Siria e Irán, ¿no? Entonces, obviamente, aquí hay otros actores que le interesa ese movimiento. ¿A quién le interesa debilitar a Siria e Irán? Por una parte, claramente a Israel y por otra parte también claramente a Estados Unidos. Y hay que tomar en contexto también que justo los días antes de que este ataque se llevó a cabo, el cese al fuego en Líbano entre Hezbollah y Israel también se realizó, ¿no? Entonces es difícil no ver la conexión entre esa situación. Lo que tiene Israel como proyección ahí ha sido abrir un paso desde Gaza, pasando por Líbano y subiendo hacia Siria para poder cubrir toda esa franja marítima que les abre paso hacia Europa. Si es que ellos no pueden eliminar la resistencia ahí, no pueden controlar ese territorio, tampoco pueden llevar a cabo sus planes comerciales que tienen con esa zona, ¿no? Que es crear una puerta entre Europa y Asia, de rutas energéticas, por ejemplo. Entonces, obviamente, Israel tiene un interés muy fuerte en de que puedan sacar a Assad de ahí para poder controlar esa zona. Estados Unidos obviamente también está muy invertido en ese proyecto. Incluso se puede hasta decir de que Estados Unidos es el motor de esos proyectos, ¿no? Entonces ahí obviamente hay un interés muy fuerte en que el HTS pueda avanzar de la forma que está haciendo, por parte de Turquía, por parte de Israel, pero también por parte de Estados Unidos. Lo que ha pasado en todo esto también es de que Irán, que ha tenido posiciones porque tienen una alianza con Siria, ¿no? Han tenido posiciones militares ahí, esas se han ido soltando, entonces han caído bajo ataque y han soltado esas posiciones. Entonces, en términos reales de presencia militar, Irán también ha perdido posición ahí, y también están perdiendo ahora un aliado fuerte que ha sido Siria. Siria ahora en este momento, como Estado, está en un caos interno inmenso, ¿no? Se puede incluso cuestionar cuánto es un Estado en términos prácticos, porque no está pudiendo funcionar de forma normal como Estado en este momento. Entonces ahí hay muchos intereses que convergen en ese sentido. Lo otro también se puede nombrar de que Rusia, que está ocupada con la guerra en Ucrania, también en Siria ha tenido un aliado muy fuerte en esa zona. Ha sido como uno de los bastiones que tiene para poder tener influencia en el Medio Oriente. Y ahora está perdiendo eso. Siria está participando en la contraofensiva a través de bombardeos aéreos, pero la verdad es que al parecer está muy blanda esa respuesta, ¿no? En cuanto a la escala de esa ofensiva. O sea, al parecer no alcanzan defender ese territorio, entonces se le está yendo de las manos. También lo que es interesante en esto es que para Turquía esto ha sido una oportunidad de volver al juego de Medio Oriente, ¿no? Porque lo que estaba pasando con Israel desde el sur en relación a Siria, lo que estaba pasando con Israel desde el sur es que Turquía está perdiendo su influencia, porque normalmente se supone que Turquía son los que tienen que manejar el comercio de Asia hacia Europa, pero con los planes de Israel que se están llevando a cabo, está perdiendo su papel en todo este plan, ¿no? Entonces, para Turquía aquí se abrió una oportunidad muy grande y incluso se está viendo que es posible que Turquía está actuando como un poquito fuera del control de los poderes hegemónicos. ¿Por qué? Porque están como empujando esta ofensiva demasiado rápido, porque han visto su oportunidad de poder controlar Siria y poder convertirse otra vez en un actor importante en todos estos planes, ¿no? Entonces es muy probable que estos eran ya planes grandes, estratégicos de todos los poderes hegemónicos, pero también es posible que Turquía está actuando un poquito por su propia cabeza para poder tomar una posición entre medio
todos esos poderes para poder tener como un peso para negociar con todos esos poderes, que siempre ha sido la estrategia de Turquía también, de ponerse entre medio los poderes grandes como para poder tener ese papel de ir para allá o para acá, para poder jugar los poderes uno en contra del otro. Ante este escenario regional de características globales, ¿cuál debe ser la respuesta de los pueblos del mundo? ¿Qué llamamiento hace el pueblo kurdo y los pueblos que viven bajo el sistema de la administración autónoma democrática del norte y este de Siria? ¿Cuál es el papel que tiene la juventud y las mujeres en este contexto? ¿Y cómo responden los pueblos a estos ataques? Las administraciones populares en esa zona han sido muy claros. El segundo día ya, en una voz conjunta, salieron todos y dijeron que aquí la tarea es defender estos territorios. Aquí hay una revolución popular y aquí hay que tomar la responsabilidad para defender eso. Entonces han sido muy claros en esa intención a través de los movimientos femeninos, los movimientos juveniles de todas las partes de Kurdistán, especialmente Rojava y Bakur, han llamado a todos los que tienen habilidad de venir a unirse a esa defensa, especialmente al pueblo kurdo, pero también se ha visto, por ejemplo, hay grupos internacionalistas en Rojava hoy en día que han salido a llamar también a un apoyo directo internacionalista a la situación. Y eso puede traerse en varias formas, ¿no? Ahí ellos están en esa zona y pueden participar en la defensa directa de la zona, pero también llaman a todos los amigos de la revolución en nivel internacional a hacer lo que pueden, a unirse como a un esfuerzo global para defender la idea y la práctica de esa revolución. Se ha visto, por ejemplo, como en Europa la diáspora kurda han salido a las calles en todas las ciudades de Europa a protestar esto. En Minbij, que es una de las ciudades que está en esa zona al sur, que mayormente es árabe, pero es parte de esa revolución, la fuerza de defensa han dejado muy claro que van a defender esa zona, ¿no? Entonces no es un esfuerzo solamente kurdo, esto es un esfuerzo plurinacional bajo el espíritu de la nación democrática que está tomando una decisión en conjunto de defender esto contra todo tipo de ataque. Lo interesante en esto también es que, por ejemplo, el líder fascista en Turquía, que es como la segunda parte de la alianza entre Erdogan y los fascistas, ha dicho que específicamente ahora, en este momento, se van a dirigir hacia Minbij, o sea, a través de la SNA, bajo el liderazgo de Turquía, van a atacar a Minbij. Lo están dejando muy claro, que esto es una guerra que está iniciada por Turquía y están hablando abiertamente también que van a atacar los puntos estratégicos de esa revolución. Entonces lo que se está viendo con todas estas movilizaciones populares para protestar esto, para que el pueblo se defienda en esto, es lo que se ha dicho por parte del movimiento, ¿no? De que estamos en una tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial ya lleva 30 años más o menos en marcha y el objetivo principal de esa guerra ha sido la sociedad misma del mundo, ¿no? Quizás hoy en día el centro de esa guerra es Siria, Rojava, Kurdistán, pero lo que está bajo ataque es la misma sociedad, o sea, el ser humano y su forma de ser fundamental, que es en forma de sociedad, ¿no? Eso es lo que está bajo ataque. Entonces lo que se puede interpretar de esta situación es que ahora puede que sea Kurdistán, pero es parte de una tercera guerra mundial y como fuerzas internacionales aquí hay que tomar posición nomás, no hay que tomar posición como para demostrar que somos todos parte de este mismo movimiento. Y también hay que pensar en términos prácticos que si no se defiende lo que está ocurriendo ahí en Kurdistán, esa revolución, ¿qué tipo de situación va a surgir después de eso? Si no tenemos ese tipo de esperanza, esa práctica de esa revolución que tomar como referente, ¿qué vamos a tener en el futuro? Entonces hay que acercarse a esa situación de esa forma, ¿no? Nos encontramos hoy ante el reto de construir y fortalecer el internacionalismo democrático de los pueblos. Cuéntenos cómo los pueblos de América Latina pueden apoyar y solidarizarse con la lucha de la revolución de Rojava y cuál ha sido la respuesta hasta el momento. Lo que he visto es que los comités de solidaridad en Colombia, por ejemplo, han proclamado su apoyo
al pueblo kurdo y en esta situación que se está viviendo. También han denunciado el papel de Turquía y del otro estado hegemónico en todo esto, ¿no? La responsabilidad que tienen. Entonces, lo que se ve ahí es que cualquier organización con conciencia, con un poquito de entendimiento por lo que está pasando allá, puede levantar su voz y defender esa revolución y descartar los ataques por la fuerza hegemónica en esa zona, ¿no? Descartar los planes capitalistas globales que existen, que están abusando a los pueblos, que es lo que se vio en Gaza, ¿no? Y que ahora también están tomando su próximo objetivo como el pueblo kurdo. Por ejemplo, lo que ha pasado de los campamentos refugiados en Shahba, que les nombraba, que están al sur de Afrin, donde han habido 200.000 personas refugiadas. Ahora esos campamentos están en el ojo de esa guerra, entonces lo que la gente ahí ha hecho es que se han visto obligadas a huirse de ahí. Entonces están tratando de irse hacia el este para llegar a zonas como Minbij, que es la zona que les nombraba, ¿no? Que ahora se está convirtiendo en un objetivo principal para el Estado turco. Están tratando de entrar ahí, pero están atrapados. Son 200.000 personas que están tratando de llegar ahí y están atrapados en muchos momentos. Los que han llegado a otros campamentos ahora espontáneos, que han sido improvisados, están en condiciones muy difíciles. Lo que hay ahí es una organización humanitaria que se llama la Media Luna Roja, que está ayudando a estas personas, pero están bajo una presión muy grande. Entonces lo que se puede hacer es también buscar formas para apoyar con fondos a la Media Luna Roja, por ejemplo, que es la organización que ahora está enfrentando ese desastre humanitario que se está desarrollando allí. También otro aspecto que es muy importante, que es parte de esta lucha también, es estudiar las ideas de esa revolución, ¿no? ¿Por qué hay una gente ahí que se está enfrentando con estas fuerzas tan poderosas y oscuras, pero con una valentía tan grande? ¿Qué es lo que les motiva a tomar esas decisiones, ¿no? de defender esas tierras, esos territorios? Ahí hay una idea, una filosofía muy fuerte y les invitamos a estudiar esa idea. ¿Cómo puede ser que unas ideas pueden llevar a unas personas a tomar ese tipo de decisiones? ¿Qué es ese paradigma? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Qué es lo que están planteando en esa zona? ¿Por qué hay un miedo tan grande por parte de la fuerza hegemónica de que esa revolución se siga desarrollando, se siga fortaleciendo y siga creciendo? Obviamente lo que ven ahí es de que le está dando un ejemplo a los pueblos del mundo de cómo un pueblo se puede defender y puede desarrollar una forma de vida libre y contra el capitalismo y contra la explotación. Eso es algo que les da mucho miedo a los estados hegemónicos y por eso también que ponen tanta fuerza en destruir ese proceso. Bueno, compañero Miguel, muchas gracias por sus comentarios y análisis. Esperamos tenerlo de vuelta en otra entrevista para seguir conociendo lo que está sucediendo en Oriente Medio y en la revolución de Rojava. Gracias por tenerme aquí, por darme esta oportunidad de explicar un poquito esa situación y suerte a ustedes también en sus trabajos futuros. Bueno, a nuestra audiencia agradecerle por la sintonía, les saludamos y les decimos que defender Rojava es defender la humanidad, su oscuridad no puede apagar nuestro sol.